Don Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán es uno de esos soldados llenos de honradez y de buen sentido que escasean en el ejército de Chile del siglo XVII y que se distinguen de sus camaradas por la modestia y la probidad. Ha vivido entre los araucanos y ha apreciado mejor que nadie sus costumbres, dándolas a conocer con bastante exactitud. Como escritor debe ocupar un puesto importante en la modesta historia de nuestra literatura colonial. Palabras de del historiador Diego Barros Arana. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo del Traficantes de Cultura. Hoy, a razón de hablar de un clásico, de un clásico de la literatura chilena, y eso es Cautiverio Feliz, del, de las memorias del maestro de campo de los tercios Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, libro que salió bajo el sello de Catalonia y que está con la adaptación y los comentarios del periodista y escritor Pedro Cayuqueo, quien conversa hoy con nosotros. Pedro, bienvenido. Gracias por conversar, por darte este tiempo para con los traficantes de cultura. ¿Qué tal? Encantado de mi parte de estar en contacto con ustedes y qué mejor que hablar de libros y de cultura. Y hablar de esta aventura fascinante que es Cautiverio Feliz, un bestseller de la época de la colonia. Y hablar de esta idea, de esta aventura de la adaptación del castellano antiguo a una lengua amigable a nuestros días, para cualquier lector en estos días. ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo nace el trabajo de la adaptación? Bueno, este es un libro que, como tú dices, fue un verdadero clásico en los tiempos coloniales. Se publicó originalmente en el siglo XVII, en 1673, y fue uno de los libros más leídos en la colonia. Historiadores de renombre así lo señalan, eh, pero tiene una falla de origen para nuestros tiempos, que fue escrito en un español propio de aquella época, un castellano propio de aquella época, y eso hace muy difícil la lectura del manuscrito original en los tiempos actuales. Han habido adaptaciones modernas, pero lamentablemente también son antiguas, datan de los años 50, y yo tenía el desafío de hace muchos años de intentar traer este libro al presente, porque me parece que la historia que cuenta es una historia fascinante, no solo por su contenido, que es como una película de aventuras, sino también porque nos entrega varias lecciones sobre lo que podría ser la relación más sana entre la sociedad no indígena y el pueblo mapuche en esta parte del mundo. Y cómo fue el trabajo de adaptación? De adaptación, porque uno lee. Voy a citar solamente el primer párrafo, el comienzo del primer párrafo del primer capítulo. Cito: Mi infancia en Chillán, hasta los 16 años, la ocupé en el estudio de las letras, educación y doctrina de la religión sagrada de la Compañía de Jesús, aunque en poco tiempo no es mucho lo que se puede aprender. Pero después de haber cursado la escuela de los padres jesuitas desde la edad de 6 años y de haber conocido algo de lo que la ciencia filosófica y teológica enseña, mi padre, Álvaro Núñez de Pineda y Bascuñán, decidió detener mis estudios. Quiero tomar ese ejemplo porque lo citaste en entrevistas anteriores, que es un libro que perfectamente puede ser, si lo miramos como desde la visión audiovisual, puede ser una serie perfecta, la más grande serie hecha en todos los tiempos, pero yo te diría que tiene más el tono del teatro. Además, sí, Mm. sí, absolutamente. De hecho, hay obras de teatro sobre cautiverio. Ujú. Hay una obra bastante bonita que Juan Francisco Sánchez, un actor y dramaturgo chileno, eh, realizó años atrás. Y creo que es un libro y una obra que podría perfectamente ser llevada al cine, al teatro, a la danza, a distintas expresiones artísticas. Por lo pronto, hay un interés tremendo de mi parte en que los lectores juveniles, los nuevos lectores, conozcan esta obra, porque yo la conocí en mi infancia siendo estudiante de básica, porque fue un libro de lectura obligatoria algunas décadas atrás. Pero como te decía, luego desapareció del currículum, me parece porque no existían adaptaciones modernas, y la verdad es que es uno de los grandes libros de la literatura castellana en América. No estamos hablando solo de Chile, estamos hablando de las letras hispanas en América,
donde no existe otro testimonio de este calibre de un capitán de ejército español que haya sido capturado por un pueblo indígena, que haya vivido para contarlo y que además nos haya entregado una obra que es un retrato etnográfico pionero sobre el pueblo mapuche, su cultura, su gobierno, su forma también de entender la vida, de entender la economía, de entender todo lo que implica una sociedad, comillas, desarrollada, y además una crítica muy fuerte hacia lo que era la política imperial española en el continente. Hay otros momentos, no, antes de irnos de lleno al libro, a hablar de la idea general. No es la única crónica de la colonia, pero a diferencia del resto, es la única donde donde el autor mismo es como vivió para contarlo. Vivió para contarlo, todas las penurias, en ejemplo, todo lo que vivió a razón de su cautiverio con Maulicán, con el pueblo mapuche. Sí, hay otros textos de la colonia bien célebres que son crónicas de historiadores, cronistas españoles, pero que muchos de ellos escribieron de oídas lo que publicaron sobre los mapuches. Francisco Núñez de Pineda fue el primer español nacido en Chile que escribe una crónica sobre el pueblo mapuche que basada en hechos reales y en lo que él vivió, porque estuvo 7 meses cautivo. Ujú. Y contaba además con la preparación cultural, intelectual, era un hombre muy letrado, ya vimos que se educó con los jesuitas a muy temprana edad y que manejaba conceptos teológicos, conceptos filosóficos, en fin, que le permitieron contar con las herramientas para dejar un testimonio muy, muy sorprendente. Eso transforma Cautiverio en una obra que es, digamos, de trascendencia para las letras españolas en América relevante, no es, digamos, un libro anecdótico o menor. Y en el punto de me interesa como la forma de que, o la pregunta en cuestión que Núñez de Pineda era un tipo letrado, muy letrado para la época, para el cargo que ocupó después en el ejército español. Sí, es muy raro que él haya sido militar, partamos de ese hecho, Ujú, porque él era hijo del comandante en jefe de los tercios españoles en la frontera. Estamos hablando del mayor cargo que tenían los militares españoles de alta graduación en la guerra de Arauco. Entonces era un niño, un adolescente de una clase social privilegiada en la frontera. De hecho, él se estaba educando desde muy pequeño para ser cura en Chillán. Entonces, él, cuentan los historiadores, que por un castigo familiar de su padre, lo saca del seminario y lo envía a la milicia. Y lo envía como soldado raso, digamos, no lo pone como un oficial inmediatamente con grado y con cargo, sino que a modo de castigo lo envía a cumplir funciones como soldado raso a una compañía de infantería en Arauco. Y Pineda cuenta eso en el libro, él dice, mi padre me envió, digamos, a aprender a obedecer, porque quien no ha obedecido no sabe mandar. Y eso es algo interesantísimo porque estamos hablando también de reflexiones éticas que él hace sobre el mando, sobre el servicio público, sobre el servicio a la corona en este caso, que son bastante interesantes a la luz de los acontecimientos actuales, donde la ética pública está bastante extraviada. y también en en el juego que tiene con la política cuando es cautivo con los mapuches, no es nada muy distinto a lo que está ocurriendo hoy en día. Son los mismos juegos, es el mismo arte o artimaña de la política local como de la política de cómo se negoció su cabeza. Sí, sí. Bueno, la sociedad mapuche siempre ha tenido sectores más proclives al diálogo, sectores más proclives a la guerra, sectores también que han sido bastante políticos, jefaturas muy políticas desde tiempos muy antiguos, y uno en el libro de Pineda puede viajar al pasado y puede sumergirse en el entramado de la guerra de Arauco, que era un conflicto bélico
importantísimo en Sudamérica, porque no olvidemos que el pueblo mapuche fue el único pueblo indígena de América que logró plantarle resistencia a los conquistadores europeos y cuando Pineda es capturado en 1629 en las cercanías de Yumbel, ya la guerra de Arauco iba a cumplir 80 años. Ya había muerto Pedro de Valdivia en manos mapuche, ya había muerto Martín Óñez de Loyola en manos mapuche. Ya los mapuches habían destruido las 7 ciudades españolas en el levantamiento de Curalaba a fines del siglo XVI. Entonces, estamos hablando de un testigo clave de una guerra de Arauco que alcanzó en aquella época un renombre global. Eh, Eso es algo que a veces se desconoce, lamentablemente, pero la guerra de Arauco fue una epopeya de tipo universal. Y es así que grandes toquis de aquella época, como Lautaro principalmente, está considerado en academias militares europeas y de otras partes del mundo como uno de los grandes estrategas desde la historia, junto a Carlomagno, junto a, digamos, Napoleón y otros próceres, digamos, de la historia universal. Entonces, este testimonio es bastante interesante y yo he tenido ya a esta altura, y además por el éxito que ha tenido el libro, he tenido contactos con personas que en España, por ejemplo, están muy interesadas en conocer esta historia de este español que dejó ese testimonio. Ah, mira qué interesante. Que no es tan de oídas el nombre de Francisco Núñez de Pineda en España. En España se estudia la guerra de Arauco porque es parte de la historia española en América. Me consta, digamos, que figura en los textos escolares cuando ellos ven lo que fue la llegada europea y española a esta parte del mundo, pero el texto de Pineda Bascuñán no solo desapareció, digamos, por así decirlo, de la escena editorial chilena ya hace varias décadas, esto producto, digamos, de sus escasas adaptaciones, sino también en España sucedió algo muy parecido. Es conocida como obra importante por los eruditos, por los especialistas en los temas indígenas o en los temas de las guerras coloniales, pero que llegue al gran público lector es el desafío que tenemos quienes hacemos divulgación. A mí me interesa que sean las nuevas generaciones, los jóvenes, chicos y chicas, quienes se maravillen con esta historia, porque es un personaje de película, Núñez de Pineda. Realmente su cautiverio en el Gualmapu, sus aventuras que vivió y también la crítica que le hace muy lúcida al porqué de la guerra de Arauco, eh, nos permiten, digamos, entender incluso los conflictos actuales en la zona sur. Y saliéndonos solo un poco de la historia misma y yéndonos al camino editorial. Tú tienes una serie de libros de crónicas mapuches con Catalonia, además de la trilogía de la historia secreta mapuche. Y llegas con esto, con esta adaptación, ¿cómo lo recibe Catalonia? O de alguna forma era comunidad tuya y de pronto Catalonia se sumó y de pronto, paf, nació el libro. A ver, tú dices, efectivamente, yo tengo una trilogía histórica, que es Historia Secreta Mapuche, donde estamos contando aquella historia no contada en los colegios y que ha estado bastante oculta en los textos, digamos, escolares y de la historiografía chilena. Pero Historia Secreta Mapuche trata del siglo XIX y el siglo XX, o sea, una historia más reciente, por así decirlo. Y estaba el desafío de ir más atrás, de ir quizás a la colonia y contar historias desde aquella época. Mucha gente me decía, Historia Secreta parte con la invasión chileno-argentina al territorio mapuche. Pero ¿qué pasó con España? ¿Cómo fue el conflicto con España? Entonces, leyendo textos coloniales, donde cautiverio es uno de los principales de aquella época, surgió este interés también de hacer una adaptación de esta obra. La editorial lo tomó con mucho interés también, se motivaron tanto como yo, y nos parecía que era un gran acierto hacerlo, porque efectivamente en el manuscrito de Cautiverio, que son más de 600 páginas, que está en la Biblioteca Nacional en Santiago,
Hay una joya dentro de ese manuscrito, y esa joya es este libro, que cuando uno lo lee, ahora ya con la adaptación que pude realizar, uno se encuentra con un texto que es muy difícil dejar de leerlo, es muy difícil no querer seguir leyendo capítulo tras capítulo para saber qué acontece con este cautivo, si logran aquellos mapuches que lo buscan para matarlo, si logran su objetivo, si logran protegerlo, aquellos mapuches que lo están protegiendo para canjearlo por otros loncos que están presos en el lado español, si logra él regresar a su tierra, al otro lado del Biobío, para ver a su padre enfermo, y también qué va a suceder con esta guerra, de la cual él es muy crítico. Él se vuelve muy crítico de esta guerra. Él encuentra que hay razones que son inmorales para guerrear contra los mapuches. Y él aprende a conocer a este enemigo, y él dice en algunos pasajes del libro, él dice, no son ni tan malos, ni tan traicioneros, ni tan salvajes como los pintan. Son una sociedad, son un pueblo que tiene su cultura, su gobierno, que tienen un amor gigantesco por su familia, que tienen un amor gigantesco por su suelo, el suelo que regaron sus ancestros por lo demás, y él logra ponerse en el lugar de los mapuches y logra ir entendiendo. Ahora, él no es que se haya vuelto un mapuchista o un indigenista, para nada, porque él después, una vez que fue liberado, siguió la carrera militar y llegó a ocupar décadas más tarde el mismo grado de su padre. Llegó a ser el comandante de los tercios en la frontera. Entonces, estamos hablando más bien de un hombre de una cultura superior, de una inteligencia también muy superior para la época, que logró conocer al enemigo, entender sus motivaciones para defender su territorio y darse cuenta de que bajo ningún punto de vista, ni siquiera en esa época, la guerra contra estos indígenas tenía validez o legitimidad. Y también personas tremendamente nobles, y también a razón de que el padre, don Álvaro, termina siendo un personaje también importante que ronda en la historia, lo que le termina salvando la vida con su amo, Maulicán. Sí, sí, básicamente lo que le salva la vida, como tú bien dices, es el legado de su padre como comandante de la frontera, Ujú. porque su padre había sido un hombre también muy correcto a la hora de respetar los pactos y los periodos de paz con las jefaturas mapuches de la frontera. También había sido un militar muy valeroso y un hombre, digamos, de guerra bastante respetado y temido por los mapuches. Entonces, esas características hacían de su padre un personaje para los mapuches de respeto. Y eso fue lo que permitió que los loncos que capturaron a Francisco, que era un joven capitán, le perdonaran la vida finalmente, porque saben que es hijo de un poderoso hombre militar de la frontera. Y lo que también era una tentación, que siendo hijo de un poderoso hombre de la frontera, era como tenerlo para mí, cortarle la cabeza, exhibirla, y exhibirla como un trofeo de guerra. Sí, ahí estaban las dos posiciones, pues estaban Ujú. aquellos que lo veían como un botín de guerra político importante, que si se lograba proteger, si se lo lograba resguardar, podía ser canjeado o negociado a futuro por otros jefes mapuches que estaban presos en el lado español. Y habían otros que decían que era tan importante también que era muy útil su cabeza para levantar a todo el territorio en armas contra los españoles. Ujú. Entonces, están esas dos almas permanentemente en pugna en el lado mapuche, de si lo usamos para canjearlo por presos que están en el lado español, que son mapuches, o bien le cortamos la cabeza y encendemos la llama de la rebelión con su figura, digamos. Bueno, esa lucha que había al interior de la sociedad mapuche y de los guerreros mapuche en aquella época, queda muy patente en el libro, se explica muy bien. Lo que termina también siendo como, lo nombraste también en una entrevista, una inducción. O sea,
fue instruido en la cultura mapuche. Por eso en pasajes él habla muy bien, habla muy es muy respetuoso de las costumbres, muy respetuoso de su amo, en el cual él también le respeta la vida. Sí, yo diría que los loncos que lo protegieron fueron muy estratégicos y visionarios para perdonarle la vida y de intentar que él conociera el territorio, que conociera a las distintas parcialidades que lo invitaban a eventos, lo invitaban porque lo querían conocer. Fueron muy estratégicos esos loncos porque se dieron cuenta de que este joven era muy importante por su apellido, por su padre, por su familia, pero también era un miembro de la élite española en la frontera que probablemente iba a continuar siendo importante en su vida. Y esa visión de los loncos da cuenta de una inteligencia estratégica, yo diría, fantástica, porque se los retrata en aquella misma época, otros cronistas españoles, historiadores de aquel tiempo, retrataban a los mapuches poco menos que como animales de rapiña, salvajes, bárbaros. Y el propio Pineda y Bascuñán dice en su libro que esos historiadores han hecho un tremendo daño al contar cosas de los mapuches que no son correctas, porque lo que observa Pineda y Bascuñán en el Gualmapu es una sociedad con gente bastante inteligente, bastante estratégica y con la cual se puede conversar, con la cual se puede parlamentar, con la cual se puede llegar a acuerdo. Ujú. Entonces, la visión que le entrega es mucho más realista y es mucho más pertinente a la hora de estudiar, por ejemplo, la sociedad mapuche en el siglo XVII o XVIII. Y la visión de los loncos, ojo, la visión de los loncos que lo protegen y después lo liberan en nacimiento, se ve corroborada en algo que yo apunto al final del libro. Cuando acontecen más tarde los primeros parlamentos entre los mapuches y los españoles, que fueron estas grandes instituciones donde se negociaba la paz, Pineda de Bascuñán fue clave en esa política de los parlamentos. Él aparece como intérprete de los loncos en esos parlamentos. Entonces, es un personaje no solamente, eh, por así decirlo, novelesco o literario, es un personaje histórico real, que figura después en los acontecimientos que tiene la Guerra de Arauco durante todo el siglo XVII y parte del XVIII. Hablemos de las adaptaciones. En el comienzo del libro, tú hablas de adaptaciones poco felices para para el nombre del libro, Cautiverio Feliz. Y que hay una adaptación que tú mencionas de no hace tanto, 20 años, que deja más o menos afirme el estudio que hicieron de Cautiverio Feliz. Claro, con la diferencia que eran más de 1000 páginas y eran como textos académicos para académicos en el fondo. Sí, a ver, este es un libro que se ha adaptado no muchas veces en Chile. Ujú. El primer texto original lo publica Barros Arana en el siglo XIX y que es básicamente la publicación de todos los discursos que contiene el cautiverio, que son más de 500 páginas. Ese es un texto que está incluso disponible hoy día gratuitamente. Está disponible en el sitio web memoriachilena.cl. Ustedes pueden descargar ahí el manuscrito original que fue adaptado por Diego Barros Arana. Ese texto está considerada la primera adaptación, ¿ya? Luego se le hicieron adaptaciones en el siglo XX que fueron adaptaciones para fines escolares. Esas adaptaciones, las principales son de los años 50, que son adaptaciones de escritores chilenos de Zigzag y Nacimiento, dos editoriales importantes en aquella época, que realizaron textos para fines escolares. Y son adaptaciones poco felices, ¿por qué? Porque primero se centran principalmente en la historia del cautiverio de Pineda, de su aventura como cautivo, como prisionero de los mapuches, pero se dedican a destacar principalmente las cosas negativas que dice Pineda sobre los mapuches. Y todo lo bueno que dice Pineda, que es gran parte de su obra, lo dejan fuera. Y eso a mí me pareció de una deshonestidad intelectual brutal, porque en el fondo traicionaron el espíritu de la obra.
porque si no, habría que, si Pineda no hubiera pasado tan mal, le habría puesto cautiverio infeliz. Entonces, eso era muy curioso. Y yo tuve que leer una de esas adaptaciones cuando estudié en la básica. Y la verdad es que ahí uno queda con la impresión de que los mapuches eran unos salvajes, flojos y borrachos. Y lo cierto es que cuando uno lee el manuscrito original, incluso el de Barros Arana, uno se encuentra con otra historia. Se encuentra con que sí, existen visiones negativas porque son propias de la época, principalmente las referidas a las machi y la religión mapuche, que a Pineda le causan una negativa impresión porque él era muy católico, era él. Pero el resto de las cosas que él señala en torno a la cultura, el gobierno, eh, la economía mapuche, los trabajos, la industria mapuche, son todas alabanzas, incluso a niveles de comparar a los mapuches con los romanos o con los griegos. Entonces, yo diría que hacía falta una adaptación moderna que se hiciera cargo de respetar el espíritu original con que se escribió esta obra. Y yo intenté hacerlo de forma muy ecuánime. Yo no creo que no se necesita eh, mentir sobre esta obra. O sea, esta obra ya es un gran tratado sobre un periodo de la historia de Chile que tiene que ser estudiado, tiene que ser conocido. Y no hay para qué sacarle o agregarle cosas. Está ahí la historia. Y mi trabajo de adaptación quizás tuvo como gran desafío más bien temáticas de lenguaje a nivel lingüístico, porque hay muchas palabras que usa Pineda que ya no se usan en el castellano actual. En el fondo, el libro como una especie de reivindicación para nuestro principal pueblo originario. Sí, absolutamente. De Ujú, hecho, yo pienso en los loncos que lo protegieron ujú. y que pensaron que quizás este joven capitán podría ser útil en el futuro. Eh, sí, fue muy útil porque publicó este libro maravilloso. Y quizás estos loncos nunca imaginaron que 4 siglos más tarde, un joven escritor, también mapuche, iba a hacer una adaptación de este libro para las nuevas generaciones. O sea, la visión de estos loncos como Maulicán y otros de aquella época eh, nos acompaña hasta el día de hoy, porque este es un gran regalo para los chilenos, esto es un gran regalo para la gente no indígena, porque este es un libro de un Winca, de un español, sobre los mapuches y sobre el Chile de aquella época. Y lo está adaptando un escritor indígena. Entonces, yo, cuando he estado en actividades y en charlas de este libro, en varias ciudades me han invitado, ahora voy a La Serena pronto, digamos, a la Feria del Libro, y siempre les digo a mis lectores o a los interesados en la historia, que este libro tómenlo como un regalo mío para la sociedad chilena, para que conozcan la historia de este capitán español que fue capaz de dejar los prejuicios de lado, que fue capaz de dejar todo lo que se decía de los mapuches que era negativo y que por circunstancias de la guerra terminó preso con nosotros gran parte, digamos, del año 1629. Pero eso le permitió conocernos, eso le permitió vivir como un mapuche. Y ese conocimiento lo llevó a entender. Y de ese entendimiento después vino una política que es muy trascendental en la historia colonial, que fueron los parlamentos. Entonces, hay una invitación aquí a que cabalguemos todos junto a Maulicán, a Anganamón, cabalguemos junto a Futapichún, cabalguemos junto a Pineda y que nos vayamos conociendo y ojalá todos vivan un cautiverio feliz. ¿Qué sensación te deja el libro ya publicado en librerías en formato ebook, con los lectores de antes, con los actuales lectores de Pedro Cayuqueo? ¿Qué sensación te deja? Mira, he recibido comentarios muy emotivos de lectores mayores que conocen este libro porque lo tuvieron que sufrir en los colegios siendo niños, que me agradecen la posibilidad de tener una edición nueva, que sea mucho más fácil de leer, que sea mucho más ágil y entretenida la propia lectura, que, que agradecen
esta posibilidad de traer esta historia nuevamente al presente. Los lectores nuevos, los lectores más jóvenes, muchos se han maravillado con este viaje y me dicen siempre, esta es una serie de Netflix, esta es una serie de Amazon. O- Ojalá se haga algún día o una película sobre este cautiverio. Bueno, yo tengo ese mismo sueño. Yo tengo la esperanza que, que en algún minuto se haga una adaptación para el cine o la serie de este trabajo que lo hicimos con mucho cariño también. Es un libro que permite conocernos, ambas sociedades. Tiene más pinta de serie, por la Sí, separación de los capítulos y sí, porque por sí, cada capítulo tiene como la explicación de que como de qué va a pasar, como que me pone en contexto. sí. Sí, además que tiene esto de que las series te permiten desarrollar los personajes con mayor pausa, con mayor profundidad. Y a veces las Ujú. películas, por el acotado tiempo que tienen, se hacen más bien a matacaballos, se hacen más bien de forma muy veloz y eso a veces es un boicot a la misma obra. Yo sueño con una serie para este libro, que yo creo que sería un éxito más en los tiempos de hoy día, donde las nuevas generaciones consumen mucho contenido de plataformas de streaming. Creo que sería un gran acierto que esto fuera algún día llevado a la pantalla chica o grande a través de alguna plataforma importante. Ya, Fábula, ponte las pilas, aquí tenía algo, aquí tenía un material. Pedro, en los minutos que nos quedan, bueno, quiero agradecerle este tiempo para con este podcast. Decir que estoy fascinadísimo con Cautiverio Feliz. Se lee como en un formato serie, es es una novela sin ser una novela propiamente tal, una de aventuras que tiene política, que tiene cosas emotivas, tiene ciertos alivios cómicos, pero ante todo hay una gran historia y una gran y buena historia. Repito, Fábula, ponte las pilas. Em, y hablar y solamente darte las gracias por esta nueva vida al cautiverio feliz. Y, y para finalizar, obviamente, estos minutos finales son tuyos para que digas lo que guste respecto al cautiverio o lo que usted quiera en el fondo. Hay una reflexión que hace el autor de este libro, el capitán español, en donde él le dice al rey de España, porque estos manuscritos los hacían los comandantes en jefe del ejército español al finalizar su periodo de servicio, ¿ya? Todos enviaban una memoria al rey de España. Y eso es lo que hace Pineda cuando se retira del servicio y envía esta memoria al rey de España y al virrey del Perú, contando su vida como comandante, pero también incorporando sus meses de cautiverio. Y una de las reflexiones que hace Pineda al rey de España, él le dice, la guerra de Arauco solo existe y se mantiene por dos razones. La codicia de los Wincas, que quieren a toda costa apoderarse del territorio de los araucanos, dice él, y también la corrupción en el reino de Chile. Esas dos razones explican esta guerra larga y dilatada y desastrosa guerra. En ninguna parte culpan los mapuches, Pineda. Pineda dice que los mapuches no son los culpables de esta guerra, ellos están defendiendo su hogar. Entonces dice, las razones de esta guerra son la codicia del Winca y también la corrupción que hay en el reino de Chile. Esa reflexión es de hace 4 siglos atrás. Cuando pensamos en el conflicto que tenemos hoy día en la zona sur, ¿no será que esta reflexión también es válida para los tiempos actuales? ¿No será que la codicia del Winca sigue siendo el gran motor combustible de este conflicto interminable en la zona sur? ¿Y no será que la corrupción a nivel de Estado, de instituciones del Estado, también está metida en la mantención de este conflicto histórico? Lo digo porque si lo vemos con perspectiva histórica, la guerra de Arauco continúa. La guerra de Arauco no ha terminado en la zona sur. Sigue existiendo este desencuentro entre dos sociedades, en las cuales a veces prima el prejuicio más que el conocimiento. Bueno, si este libro logra hacer que nos conozcamos un poquito más, yo me sentiré muy satisfecho porque siento que ese fue también el noble objetivo que tuvo Pineda en su ya
última etapa cuando escribió este libro, ya siendo un hombre mayor, un anciano. Y también creo que ese era el objetivo que tenían los loncos que lo protegieron, que vieron en él la oportunidad de darse a conocer realmente como eran los mapuches de aquel tiempo. Y ese es un regalo que esos loncos le hicieron a Pineda y que Pineda después le hizo a la sociedad chilena y española de aquella época. Entonces, yo los invito a que lean este libro. Ya está disponible, me han dicho, en gran parte de las librerías de Chile, también en bibliotecas públicas. Léanlo, disfrútenlo y que nos permita encontrarnos, porque somos dos pueblos, dos sociedades que están llamadas a convivir y podemos hacerlo pacífica y amigablemente. Eso sin ninguna duda. La guerra siempre va a ser un buen negocio para alguien. Es un pensamiento demasiado añejo y a la vez demasiado joven para nuestros días. Sí, sí. Muchas veces las guerras son provocadas o se mantienen porque hay sectores en conflicto, en pugna, que se están haciendo muy ricos con la guerra. Y eso es algo que es así desde el origen de los tiempos, no es algo que sea solamente de hoy día. Ujú. Bueno, ¿qué más agregar? Agradecerle a Pedro Cayuqueo, escritor y periodista, a cargo de la adaptación y comentarios de Cautiverio Feliz, Memorias del Maestro de Campo de los Tercios de Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, editado por Catalonia, en conversación con los traficantes de cultura. Mi estimado Pedro, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.